En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 11 de octubre de 2022 se cumplen 60 años del inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II. Este concilio que había sido anunciado por el ahora santo Papa Juan XXIII, el 25 de enero de 1959, y que en este anuncio de convocar este concilio se llevó una gran sorpresa, porque provocó en la Basílica de San Pablo de Extramuros un silencio absoluto, porque se sabía cuáles eran las verdaderas intenciones en el fondo de todo de el inicio de este concilio, de convocar a este concilio. El Concilio Vaticano II dio inicio al camino de la renovación de la Iglesia Católica y un gran impulso al diálogo ecuménico. Estas son las palabras que pronunció el Papa Juan XXIII. Venerables hermanos, hijos amados, pronunciamos ante vosotros temblando ciertamente de conmoción, pero junto con una humilde resolución de intenciones, el nombre y la propuesta de una doble celebración, un sínodo diocesano para Roma y un concilio ecuménico para la Iglesia Universal. El asombro de estas palabras había extendido entre todos los purpurados ante la materialización de una obra que parecía inabarcable y que se había pospuesto desde hacía muchos años. El anuncio del todo inesperado se produjo justo después de la semana de oración por la unidad de los cristianos, cuando Juan XXIII únicamente había cumplido 3 meses en la sede de Pedro. Con aquella convocatoria, San Juan XXIII confirmó que sus intenciones no eran simplemente ser un papa de transición, sino que a pesar de su edad, 77 años, pretendía dejar una profunda huella en la Iglesia. En el momento de la convocatoria, ni el Papa ni sus asesores tenían muy claro el contenido del concilio. El mismo pontífice afirmaría en un mensaje el 29 de abril de 1959 que a la hora de anunciar el concilio ecuménico hemos escuchado la inspiración del Espíritu Santo. El concilio se inauguró el 11 de octubre de 1962 en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Su objetivo era el ayornamiento, la actualización de la Iglesia para acercarla al mundo actual. Sus trabajos se dividieron en 4 etapas y participaron cerca de 2000 padres conciliares de todo el mundo. Aunque en el momento del anuncio de la Basílica de San Pedro el camino a seguir no estaba muy claro, los trabajos realizados hasta la sesión de apertura permitieron aclarar sus objetivos. No se trataba de definir nuevas verdades ni condenar errores, sino que era necesario renovar la Iglesia para hacerla capaz de transmitir el Evangelio en los nuevos tiempos que el mundo estaba afrontando. En su discurso de apertura, el Papa Juan XXIII pronunció unas palabras que mostraban la esperanza y la confianza en el Espíritu Santo con que la Iglesia emprendía el concilio. El concilio que comienza aparece en la Iglesia como un día prometedor de luz resplandeciente, apenas si es la aurora, pero ya el primer anuncio del día que surge. Con cuánta suavidad llena nuestro corazón, todo aquí respira santidad, todo suspira júbilo. El Concilio Vaticano II se clausuró el 8 de diciembre de 1965, ya con el Papa San Pablo VI,
elegido sucesor de Pedro el 21 de junio de 1963. El concilio había sido interrumpido tras el fallecimiento de Juan XXIII el 3 de junio de 1963. Todos sabemos ya qué pasó después de este concilio y cuáles fueron los verdaderos espíritus que llevaron a cabo las reformas y las innovaciones de este concilio ecuménico Vaticano II. Podríamos decir que los documentos, lo que se proponía después de este concilio, que no fue dogmático sino pastoral, no se llevaron a cabo en su gran medida, o por lo menos se han distorsionado bastante. En primer lugar, ya el objetivo principal de este concilio, el ayornamiento, el actualizar la Iglesia para acercarla al mundo actual, eso ya es un gran error, porque la Iglesia no se tiene que ayornar al mundo, sino que el mundo se tenía que ayornar a la Iglesia. La otra, el ecumenismo mal usado, porque se han mal usado el ecumenismo de la Iglesia. El ecumenismo era lo de antes, lo que es ahora llamado, o mal llamado en realidad, sincretismo. El obligarle a alguien a que crea en la verdadera fe, que es lo correcto. No la Iglesia adaptarse a las otras supuestas religiones, que son sectas, que son contrarias a la verdadera fe. Y eso es lo que hace actualmente la Iglesia: aceptar que vengan las otras religiones a unirse a nuestro culto, como si fuera que lo que ellos creen y lo que ellos tienen como culto es lo verdadero, es lo que está bien. Y no es así. El verdadero culto, la verdadera Iglesia está en el catolicismo, no en los demás credos, si lo queremos llamar así. Hoy, ya 60 años del inicio de este concilio, hace 10 años atrás, el Papa Benedicto XVI había iniciado con este aniversario de los 50 años del inicio del concilio, el año de la fe. Y que, la verdad, fue como un aire fresco para la Iglesia un poco, pero también fue como una transición del final de su papado con el papado actual del Papa Francisco. Pero también se nos ha reafirmado en nuestra fe con ese año santo de la fe convocado por el Papa emérito Benedicto XVI. También, que fue también obviamente, además de ser como un rebrote de la fe, un revivir la fe, para celebrar el aniversario del inicio del concilio. Hoy también, como en aquel momento, cuando se convocó el Concilio Vaticano II, recemos a Dios para que el Vaticano, que para muchos todavía no se ha puesto en práctica, que para muchos no se ha cumplido, no se ha realizado completamente, se cumpla y se realice como verdaderamente los documentos conciliares lo piden, como los verdaderos documentos del concilio lo proponen, aunque en su fondo tienen un poco de ambigüedad, un poco de poca claridad. Pidámosle al Espíritu Santo que sepa guiar a su Iglesia en estos momentos de purificación, de oscuridad, de ambigüedad, para que este Concilio Vaticano II, que para muchos que parece que todavía no se ha puesto en práctica,
se ponga como realmente debe serlo, no para ayornar a la Iglesia al mundo como ya prácticamente la vemos, sino para que la Iglesia combata al mundo, al pecado y a la carne. Oh Espíritu Divino, que enviado por el Padre en nombre de Jesús, asistes y guías infaliblemente a la Iglesia, derrama sobre la Iglesia la plenitud de tus dones. Oh suave Maestro y Consolador, ilumina las mentes de nuestros prelados, que solícitos al Santo Padre, al Romano Pontífice, se unen a Él para dar a conocer la doctrina de la Iglesia. Haz de este concilio, que se ha celebrado ya hace 60 años, que maduren abundantes sus frutos, se difundan aún más la luz y la fuerza del Evangelio en la sociedad humana, adquieran nueva pujanza la religión católica y su actividad misional, sea cada día más profundo el conocimiento de la doctrina de la Iglesia y se afiancen las costumbres cristianas con provechoso incremento. Oh dulce huésped del alma, y confirma nuestras inteligencias en la verdad y prepara nuestros corazones a la obediencia, a fin de que las decisiones encuentren en nosotros generosos acatamiento y tengan pronta realización. Te pedimos además por las ovejas que no son del único redil de Jesucristo, para que también ellas puedan finalmente encontrar la unidad bajo un solo pastor, de la mejor y verdadera forma. Renueva en nuestros días los prodigios de un nuevo Pentecostés, y haz que la Iglesia Santa, reunida en la más unánime e intensa oración en torno a María, la Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, y guiada por San Pedro, difunda el reino del Divino Salvador, que es reino de verdad, de justicia, de amor y de paz. Así sea. El otro fruto también del Concilio Vaticano II, que muchas veces no se habla, que también es negativo, es la gran crisis, la gran grieta que se creó después de los años 70, con la creación de la nueva misa, con la persecución a la misa tradicional, a la misa de siempre. Esa persecución que se viene dando ya hace pocos años de todo el ala tradicional, conservadora. También se ha llegado a culpa de esto, que muchos de esa ala tradicional, conservadora, se pierdan del camino de la Iglesia Católica, porque no aceptan al verdadero Pedro, al verdadero vicario de Cristo. Y se creen sedvacantistas, o se creen que el Papa anterior o el Papa antes del concilio, o que tal Papa después del concilio era el Papa y ya ahora no hay más, y está la sede vacante. Todo eso se creó gracias a las persecuciones, gracias a las prohibiciones, gracias a las cosas que no se han dejado claras, pero que parecieran de alguna forma que se quería arrasar, se quería esconder la verdadera doctrina que había sido siempre, desde que inició la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina de Cristo. Para implementar, para instaurar una nueva doctrina, un nuevo catecismo, una nueva misa. Recordemos, en base a esto, aceptando siempre que el verdadero vicario de Cristo es el Papa Francisco, mal que le pese a cualquiera
porque ven las situaciones, ven los acontecimientos que están sucediendo dentro de la iglesia. Pero recordemos unas palabras de un santo, San Pedro de Alcántara, sacerdote conocido de Santa Teresa de Ávila. Si la Santa Madre Iglesia jerárquica ve que una cosa es blanca, aunque sea negra, blanca debe ser. Es decir, que aunque el Papa se equivoque, aunque el Papa vea que una pluma que es blanca es negra, por ejemplo, siguiendo el mismo hilo de las palabras, aunque no sea así, tenemos que hacerle caso al Santo Padre y serle fiel y obedientes a Él, y no renegar de que Él es el vicario de Cristo. Debemos mantenernos en la unidad con la Iglesia. Pidámosle al Señor que nos sepa guiar en estos momentos de la historia de la Iglesia, que podamos discernir las buenas doctrinas y las malas. Se lo pedimos también a la Virgen, que es la Madre de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Especialmente hoy pidámoselo a la Madre de Dios, que en aquel 11 de octubre se celebraba la festividad de la maternidad divina de la Virgen María, y de la cual el Concilio recibió como patrona a la Virgen Santísima, a la Madre de la Iglesia.
Virgen del Rosario, nuestra abogada, que en penas y en peligros graciosa ampara. Es la Virgen del Rosario, nuestra abogada, que en penas y en peligros graciosa ampara. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén.